Millones de personas en todo el mundo están aisladas para contener el avance de la pandemia del coronavirus. Más de 500.000 de personas se han contagiado y más de 26.000 personas han muerto. Estamos viviendo una crisis inesperada y la gente tiene temor. Tiene miedo de enfermarse, tiene temor de perder su trabajo, siente angustia ante la incertidumbre del futuro. Sin embargo, la humanidad ha enfrentado otras epidemias terribles. En México, por ejemplo, la peor epidemia fue causada por el virus de la viruela que trajeron los españoles durante la conquista. 8 millones de indígenas murieron, casi el 90% de la población. En el mundo, la peor epidemia fue llamada la peste negra, que ocurrió en Europa alrededor del año 1350 y que mató a 200 millones de personas, casi el 50% de la población. Resulta casi increíble que una pequeña bacteria o un pequeño virus pueda causar tanto daño. Hoy, un pequeño virus está derribando las cosas más queridas por la humanidad: la salud, la economía, el sentido de seguridad, el sueño de prosperidad. Esta pandemia ha cancelado los deportes, desde el juego de fútbol del equipo local hasta los Juegos Olímpicos. Ha clausurado el entretenimiento, los conciertos, los cines y los teatros. Está alcanzando incluso a quienes parecían inalcanzables, como el príncipe Carlos de Inglaterra, o el actor Tom Hanks, o Sofía, la esposa del primer ministro de Canadá, o Kevin Durant, el jugador de la NBA. Esperamos que esta pandemia termine pronto y podamos volver a la normalidad, pero quizá deberíamos aprovechar este tiempo para detenernos y reflexionar sobre el problema de fondo que azota a la humanidad. Es una pandemia que es aún peor y que ha causado millones de muertes cada año hasta el día de hoy. Es la pandemia del pecado que se originó en la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén y que, como un virus altamente contagioso, ha infectado a toda la humanidad. La Biblia dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La respuesta normal de la gente ante esta pandemia es cerrar los ojos, pensar que el virus del pecado es solo un invento religioso, suponer que no existe. Pero los síntomas de este virus son evidentes. Este virus se manifiesta en la forma de deshonestidad, infidelidad, robo, adulterio, corrupción. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, lleno de injusticia, de maldad y de violencia. No podemos negar que el virus del pecado causa enfermedad, sufrimiento, conflicto, tristeza, dolor y muerte. El pecado destruye vidas, familias y comunidades. Esperamos que pronto se cuente con una vacuna contra el coronavirus, pero no hay solución política, ni remedio científico, ni programa educativo que pueda curar o contener la pandemia del pecado humano. La única solución se encuentra en Cristo. Él vino a resolver la pandemia del pecado. Llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. Derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados de todo pecado y sanados de todas sus consecuencias. Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser vacunados y liberados de la esclavitud del pecado. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Recibe hoy la vacuna que Cristo te ofrece gratuitamente. Dios te está esperando con los brazos abiertos porque Dios te ama. Si tú crees en la obra que Cristo hizo en la cruz, te invito a hacer una breve oración desde tu corazón. Señor Jesús, el pecado ha hecho estragos en mi vida. Me ha traído dolor y enfermedad. Necesito tu ayuda para ser libre. Hoy confieso que tú eres el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir en mi lugar en la cruz, para que yo sea libre. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido que me ayudes a rechazar el pecado y vivir una vida agradable a ti. Te agradezco por el amor que me das inmerecidamente. Gracias por perdonarme y por darme una nueva oportunidad. Amén.